las líneas, perdimos un poquito el temor de abrir las líneas telefónicas, que ese es un tema en los medios, en las radios sobre todo, el temor de que alguien te diga que salga una cosa muy terrible o que tú no lo sepas manejar. Y eso se está haciendo y la gente responde súper bien, independiente de lo que opine, que de repente no están de acuerdo contigo y vale, o sea, si no están de acuerdo con uno, que le va a hacer uno, cada uno tiene su opinión. Pero eso, y ahí se cambió la línea editorial en ese sentido, en que se abrieron los teléfonos que antes no se abrían y que hay un conductor que conversa con la persona en los temas que pone, en la mañana y en la noche. ¿Poner un filtro de análisis? ¿En qué sentido? El análisis periodístico que ahora la información que entrega una persona que es un individuo determinado que no se reconoce como periodista y que haya consultado como tal la información. Lo que pasa es que la persona que opina no está haciendo un despacho. Él no está contando, mira, yo estoy viendo un accidente. No, él opina de un tema que está planteado y trae su opinión por algo personal que le pasó o porque quiere contar su historia o porque simplemente dice, ¿saben qué? Yo encuentro que no tiene razón por esto, otro, o esto es lo que yo sé. No, él no está cumpliendo la función de reportero. Él está cumpliendo la función de ciudadano que quiere opinar a través de un medio, que quiere dar su opinión en live. Sí. Yo quería preguntar sobre el rol que tienen los medios de comunicación. Yo sé que en esencia es informar lo que está pasando, pero por ejemplo, por el tema de terremoto, el año pasado se hizo una investigación, bueno, durante 5 años, tuvimos en un ramo en la carrera, una investigación científica donde pusieron sensores en las placas de Constitución y Concepción detectando los movimientos que había entre ellas. Y de alguna forma medieron esta situación, dijeron cuánta energía acumulada había y llamaron a resguardar a las empresas que tenían, por ejemplo, las pesqueras que tenían los containers de la bahía de Talcahuano, a otras personas que vivían en sectores que eran potencialmente peligrosos en caso de tsunami. Entonces, de alguna forma, yendo más allá de la función informativa de la radio, que los medios en general, ustedes podrían averiguar o ustedes divulgarían esta información preventiva en caso de que pueda ocurrir algo más para llamar a una especie de conciencia antes de que ocurran desastres como el que pasó ahora. Lo que pasa es que lo que tú dices igual entra al campo de la información. O sea, es un tema que tú puedes reportear, que tú tienes los datos, vas a buscar actas, fuentes, conversas con ellos, lo desarrollas como tema, lo desarrollas después en entrevista, adviertes de los riesgos que esto puede tener en la entrevista. Bueno, para mí todo eso es parte de la información. Claro, se cumple al mismo tiempo un rol, como dices tú, ¿por qué? Porque estás advirtiendo que tiene un peligro. Pero básicamente es parte de un tema periodístico que uno puede desarrollar en distintas modalidades, en forma profunda o llevarlo en varios días, ¿me entiendes? El problema es que no se desarrolla. Aquí la radio o los medios van a donde está la noticia, pero no entienden. Pero y esa es noticia, pues, siempre. O sea, algo como dices tú, claro que es noticia. Lo que pasa es que igual... En todo caso, el documento está así. Lo que pasa es que igual, tal como los medios a lo mejor focalizan en ciertas noticias, si tú miras, en internet está lo más leído de internet o lo más visto, habitualmente es mucho de lo que los medios destacan. Entonces, independiente que en un informativo caben muchas noticias, ¿y cuáles tienen mayor repercusión? Habitualmente, algunas son las que tú pones con más ganas, digamos, le das más tiempo, tú como medio decides que esas son las más importantes, pero las personas opinan y dicen y toman la que ellos quieren como más importante. Y de repente hay grandes noticias que nadie opina, no tienen un feedback, tú llamas, hablas con la gente, nadie la escuchó. Eso también tiene que ver con un tema de cómo yo recepciono lo que me están dando. Y claro, yo creo que hay miles de noticias que nosotros los medios no tomamos. Y todos los días. Y se toman malas decisiones también cuando tú haces reuniones de pauta. Y claro que se pueden tomar malas decisiones. Y tú dices, mira, esta es una gran historia y nunca la tomamos, la tomó otro. O nunca se tomó y se descubrió mucho tiempo después. Y eso lamentablemente va a pasar siempre. Lo ideal es que no pase. Yo creo que estamos todos ahí para que tratar de verlo. Sí, espera un cachito que ya está hace tiempo. Sí, es que para mí me quería preguntar más en el ámbito del tipo periodista, tanto tu experiencia de trabajar en una radio regional y trabajar en una radio más grande, de una gran empresa. ¿Cuántas como ganadas has tenido y qué significó para ti? Mira, uno aprende todo el rato. De todos los medios donde yo estaba y todo eso es súper distinto, porque por ejemplo trabajé en la Biobío acá y la sede era en Concepción y el centro era antes que existiera la Biobío en Santiago y es una empresa súper familiar que se toma decisiones a ese nivel. Entonces tú tienes la experiencia de trabajar en una empresa como esa que tiene hartos pro y contra. Hartos pro en el sentido de que
yo me acuerdo que teníamos mucha libertad para hacer las cosas, hartos contras que tú te enfrentas a una familia en específico que tiene su posición y esa es como la verdad dentro del medio, en el caso de la Bio. Después trabajé harto tiempo en la chilena era de los salesianos y el arzobispado, entonces para ello había un tema religioso que era bien importante y cada vez que uno hacía una nota tenía que tener también la versión de la iglesia y que generalmente el tema valórico iba por la opinión de la iglesia católica solamente. Yo creo que los valores básicamente no están definidos por la iglesia católica. Después en la cooperativa había un tema político, por ejemplo, que era importante. En la ADN un tema que es un conglomerado extranjero, que tiene muchas radios, entonces tiene un poder importante porque tiene una torta de la publicidad importante de los medios radiales en Chile. Y de todo ello uno aprende distintas cosas. Y yo, la verdad, y sinceramente, he trabajado bastante libre en casi todos los medios. O sea, a ver, básicamente lo que más a uno le exigen es que siempre esté la contraparte, y lo ideal es que esté siempre la contraparte en todas las noticias que uno hace. Pero en general, esto como del yugo encima de algunos medios, yo no sé, yo me imagino que en algunos se da mucho más fuerte. Pero en general, uno trabaja en forma bastante libre, está más bien la jefatura alta para que le lleguen y ellos saben qué filtrar y qué no. Pero en general, yo en todos los medios que he trabajado nunca con la bota encima ni nada por el estilo. Y lo que he aprendido es lo que te decía, pasando por jefaturas distintas, pasando por medios que son familiares a medios que son gerenciales sumamente grandes, son experiencias distintas de cómo te relacionas. Y el ADN para mí es una experiencia súper entretenida porque yo nunca había estado en el nacimiento de una radio y yo me fui antes que la radio saliera al aire, entonces decidimos las cortinas, por ejemplo, la fórmula, entonces eso fue muy entretenido. Y después tú, ¿ya? Soy Eduardo Fernández, segundo del periodismo, y Hola. quería consultar algo en el contexto del terremoto social. En la radio Bio Bio, cuando estaba ocurriendo lo de los saqueos y los robos en masa, si bien como que intentó dividir el tipo de saqueo en un saqueo justificado y un saqueo ya intervenido, siempre intentó como criticar y denunciar, en cierta medida llamar a la población a que no, a remediar el saqueo, a que en cierto modo se reconstruyera. Algunas devolvieron lo que habían robado, y ese llamado puso la Bio Bio también todas aquellas autoridades y específicamente la policía, si la más ayudamiento fuera a buscar más donde habían robado a las personas, que le quitaran y que lo devolvieran en el mundo que ya se quedó. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la radio ADN abordó ese tema de la denuncia social a las personas que habían saqueado en esta región? No, nosotros no hicimos ni un llamado de devolver cosas, no, básicamente... Tampoco hicieron como una especie de crítica, de repudio, como le digo. A ver, yo me acuerdo que informamos de eso, contamos un poquito lo que estaba pasando y marcábamos la diferencia de las personas que se llevaban, no sé, un litro de leche del que se llevaba a la lavadora. Eso yo me acuerdo que estábamos al aire y era como... Pero de ahí, no estoy segura que si hicimos una editorial respecto a las responsabilidades del saqueo, sino más bien el saqueo como fenómeno, que pasó, no sé, pues en Nueva Orleans, después de Katrina, que pasa acá, y en circunstancias en que no, o sea, no sé, por las estadísticas después mostraron que muchos de los detenidos por saqueo no tenían antecedentes, entonces no era gente que básicamente iba a robar en cualquier circunstancia, se metió a su supermercado a robar. Y en ese sentido, bajo su experiencia, ¿cómo usted puede analizar o puede tomar como el balance de los saqueos ya después, pasando casi 2 meses de terremoto? ¿Usted, su experiencia, cómo lo puede explicar? ¿Cómo lo califico yo? Sí, ¿cómo lo califica? Buena pregunta. Yo creo que a mí me dio la sensación que hay ciertas circunstancias que hacen que las personas se muestren como lo peor de las personas, independiente de que tu comportamiento no sea siempre ese. Entonces yo me quedé con esa sensación con lo que pasó en Conce. A mí me dio la sensación que mucha gente hizo cosas que nunca habría hecho si no hubiese sido un terremoto. O como en Santiago, cuando me acuerdo que había un supermercado que en 10 minutos se acabó el agua mineral, por ejemplo. Y había gente que se llevaba 16 litros de agua mineral. Entonces uno me preguntaba, bueno, ¿esa persona tendrá cortada el agua? ¿O se llega porque por si acaso? O sea, esa sensación como de todo es para mí y el resto y nada para los demás. O a mí si me pasa, yo me salgo solo. Un poco con esa sensación de que, pero que no necesariamente es algo que tú hicieras si no estás en una situación extrema.
ese tipo de inseguridad se la atribuye una deficiencia del gobierno. No, o sea, el tema de si se vieron los militares antes